Continuaremos con la serie y hoy vamos a ver la profecía en el cuerpo del Mesías o la profecía congregacional. Vimos que no es del mismo calibre que los profetas del Tanakh, ¿verdad? Dos claros versos hablan de eso, ¿verdad? Vimos cómo Pablo dice, los profetas hablen dos o tres a la vez y los demás disciernan. Disciernan si es del Eterno, si es de su propio corazón, si cuadra y no va en contra de la Biblia, ¿verdad? Pablo le da a los líderes de la congregación, en primer lugar, la habilidad de discernir, de juzgar si lo que una persona asevera, ser una palabra profética, cuadra con la Biblia, está al tenor de toda la Escritura, si es algo que viene del Espíritu, si es algo que produce buen fruto, si es algo que cumple, ¿verdad? Pablo a los tesalonicenses también dice, no menospreciéis la profecía, escudriñadlo todo y retengan lo bueno, ¿verdad? Y vimos un ejemplo en donde Pablo mismo hizo eso, en Hechos 21, ¿verdad? Los hermanos le decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén, pero Pablo por el Espíritu decía que tenía que ir a Jerusalén, y eso pareciera una contradicción. ¿Cómo es que los hermanos de Tiro le dicen por el Espíritu? Y ahí habla obviamente el Espíritu Santo, que no vaya a Jerusalén. Y Pablo dice que por el Espíritu se siente impulsado a ir. Y vimos que hay una diferencia entre revelación, interpretación, aplicación, ¿verdad? Y los hermanos de Tiro habían tenido una revelación correcta, pero lo estaban interpretando de manera incorrecta. Bien. El don de profecía, si se fijan, es el don que Pablo, uno de los dones por lo menos que Pablo enfatiza. Pablo habla de los mejores dones. Vean el verso 31 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Pablo dice también zelute, que es celo, anhelo profundo. Anhelad los mejores dones. O sea, hay dones que son mejores que otros. ¿Cuáles son los mejores dones? Aquellos que edifican a la congregación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Dice Pablo, pero si no hay interpretación, no edifica a nadie más. En cambio, el que profetiza es mayor porque edifica, ¿qué? A toda la congregación. Y miren cómo en 1 Corintios, 3 veces por lo menos Pablo contrasta el don de lenguas con el don de profecía, diciendo que la profecía es mayor. Vean el verso 14:1. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para, y da 3 propósitos de la palabra profética: edificación, exhortación y consuelo. No necesariamente pronosticar el futuro, ¿vieron? No necesariamente. Ahora, un profeta se le puede revelar algo del futuro, sí, pero no necesariamente. Puede hablar de algo que él discierne para el presente, para edificar, para consolar, para exhortar. Vean finalmente el último versículo de 1 Corintios 14:39. Dice, así que hermanos, anhelen ¿qué? Profetizar. Y no impidáis el hablar en lenguas. Por muchos años eso me costó digerir eso. Yo hubiera querido que Pablo hubiera dicho, no, procurad profetizar y prohibido hablar en lenguas. Eso hubiera sonado mejor para mí. Pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien. El don de profecía es el que Pablo enfatiza como uno de los mejores dones. Todo don que edifica a la comunidad es uno de los mejores dones. En los Corintios estaban glorificando, extra glorificando el don de lenguas. Los que tenían ese don se sentían los más espirituales. Y Pablo viene aquí casi que les dice, no piensen eso. Miren 1 Corintios 14:23, algo que quiero que veamos. Ya leímos eso, pero quiero señalar algo. Si pues toda la congregación se reúne y todos hablan en lenguas y entraran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Ahora, recuerden, todos, aquí hay gente que comete un error. Todos es hipotético. No es que todos en Corinto hablaban en lenguas, ¿verdad?
Porque Pablo, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 12 dice, ¿acaso todos son profetas? ¿Acaso todos hablan en lenguas? Y la respuesta es, no, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos tienen dones de sanidades, no todos hablan en lenguas. Entonces Pablo está hablando de un hipotético, ¿verdad? Si todos estuvieran hablando en lenguas, pero eso no quiere decir que en efecto todos hablaran en lenguas. De igual manera, miren lo que dice, pero si todos profetizaran, subjuntivo, esto no es que todos en Corinto profetizaran. Hay mucha gente que ha dicho, yo no creo que estén bien, que esto significa que todo creyente tiene don de profecía por lo menos poquito. Ahora, lo que pareciera decir esto es que todos tienen el potencial de llegar a ser, de llegar a recibir profecía. El potencial, pero no todos tienen eso. ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo dice. 1 Corintios 12, 29, Pablo arranca y dice, ¿son todos apóstoles? Y recuerden, en griego Pablo utiliza una construcción verbal que es la doble negación. Es como que la mejor traducción sería, ¿verdad que no todos son profetas? ¿Verdad que no todos son apóstoles? O sea, lo que Pablo espera es que los corintios digan, no. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo lee? 1 Corintios 12, 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Y la respuesta a todo eso es no, ¿verdad? No todos hablaban en lenguas. No todos eran profetas. No todos eran apóstoles. Entonces, el todos aquí es subjuntivo. No es literalmente todos. Hay que tener cuidado en la Biblia cuando se habla de todo. Eso está delimitado por el contexto, ¿verdad? Bien. Jack Deere dice algo muy especial. Él dice en ¿Por qué todavía estoy sorprendido por la voz de Dios en el capítulo 1? Algo muy cierto. El don espiritual preeminente y definitorio de la iglesia, por lo menos en Corinto, el don que a todos se nos ha ordenado enfatizar en la iglesia no es la enseñanza o el don de lenguas, sino la profecía. El propósito principal del don de profecía es mover los corazones de los creyentes y los incrédulos a invocar el nombre del Señor. Él sigue diciendo, el don de profecía en el Nuevo Testamento es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo con al menos 4 propósitos. 1. Los profetas predijeron el futuro para ayudar a los creyentes a prepararse. Hechos 11 del 28 al 30. Ahora noten que Ágabo, el profeta, ahí anunció una gran crisis que iba a venir. Normalmente esto no es común. No es como que en las iglesias proféticas lastimosamente esto se abusa y hay gente que ya no puede ni salir de la casa si no le pregunta al profeta, mire, ¿y dónde voy hoy? ¿A Pizza Hut o a Papa John's? No, esto es para grandes decisiones de la vida. Hay que tener cuidado con lo que Robert Morris llama The Message a Minute Christian, el creyente que piensa de que recibe un mensaje de Dios por minuto. No. La inmensa mayoría de sus pensamientos son suyos. Ahora, algunas veces Dios puede poner impulso en nuestro corazón, pensamiento en nuestra mente. Claro que sí, pero no hay que pensar que cada pensamiento loco que se le... Hey, hoy me vino un pensamiento de ponerme unos calcetines del hombre araña y llegar en calzoneta. De seguro que es del Señor. No es del Señor. Para nada, se lo aseguro, no es. No traiga los calcetines del hombre araña. Bien, segundo. Los profetas revelaron las prioridades presentes de Dios a individuos y grupos. ¿Se recuerdan? Los profetas en Antioquía dijeron, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Tercero, los profetas usaron la revelación del Espíritu para alentar, fortalecer a los creyentes. Y este verso sí quiero que lo busquen, Hechos 15:32. Vean que se menciona que una característica de una persona que es dotada proféticamente, y yo prefiero usar la palabra dotada proféticamente que profeta, para que no se malinterprete que alguien es de la misma categoría o calibre del Tanakh, pero también se puede, no es que está prohibido lo otro, porque Pablo lo usa, ¿verdad? Bien, ¿alguien que lo lea Hechos 15:32? Y Judas y Silas, con ellos mismos, eran también profetas,
consolaron y fortalecieron, hermanos y hermanas, con la abundancia de palabras. ¿Oyeron eso? ¿Qué es lo que hicieron los profetas? Consolaron y fortalecieron. Es lo que dice 1 Corintios 14, ¿verdad? Porque el profeta habla a la congregación para exhortación, edificación, consuelo. Y 4, el don de profecía que Pablo tenía en mente también podía usarse en el servicio de oración para revelar los secretos en los corazones de los incrédulos que asistían, de modo que cayeran sobre sus rostros y declararan que Dios realmente estaba en la reunión, dice él en el capítulo 1. Ahora, él también cuenta, Jack Deere cuenta una experiencia muy bonita que tuvo. Bueno, fue bonita al final, pero al inicio no. Fue la ocasión donde, después de unos meses, su líder, John Wimber, conoció a John Paul Jackson, ese profeta medio raro de Kansas City, y decidió hacerle una invitación para ministrar en Anaheim, California. Y en una ocasión Jack Deere, recuerden, Jack Deere era un profesor de Antiguo Testamento, experto en hebreo del Seminario Teológico de Dallas, un gran maestro, y un día decidió ir con los niños a la escuela bíblica y se llevó a John Paul Jackson. Y llegó con los niños, cuenta él, y les dijo: niños, hoy quiero que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y él dijo: ¿qué puede salir mal aquí? Él llegó con una actitud de: yo soy el gran maestro, yo tengo todas las respuestas y hoy voy a iluminar a estos niños, ¿verdad? Entonces, llegó y la primera pregunta, un niño levantó la mano. Hermano Deere, Pastor Deere, yo tengo una duda. Sí, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Esa fue la primera pregunta. Y claro que el problema del mal ha tenido respuesta, ¿verdad? William Lane Craig lo ha hecho muy bien, C.S. Lewis lo ha hecho bien. Ahora, ¿cómo le explica eso así, en 3 minutos, a un niño de 7 años? Y él se quedó: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, los teólogos han estado meditando sobre eso y empezó a explicarles, pero vio que los niños se quedaban así, no le entendían. Él mencionó lo del libre albedrío, Dios no quiere robots, cosas que son ciertas, era la explicación correcta, pero los niños estaban así como que... Y luego alguien más levantó la mano, una niña dijo: Profesor Deere, ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Cuál es el propósito para eso? Y él empezó: ¿por qué Dios creó al diablo? Bueno, entonces él otra vez empezó a darles una respuesta, pero lo vio así como que, qué difícil esto. Entonces, ¿por qué será esto? Y dice Jack Deere que pensó lo siguiente: de seguro algún demonio del infierno le había dado una lista de todos los problemas teológicos irresueltos de los últimos 20 siglos a estos niños. Y hoy me hacían todas las preguntas difíciles. Él pensaba que le iban a hacer preguntas fáciles. Y los niños hoy venían bravos los niños hoy, porque así hicieron las preguntas que tienen respuesta, ¿verdad? Algunas, pero no es tan fácil, no se puede decir en 3 minutos, ¿verdad? Y bueno, Jack Deere estuvo muy frustrado y no se sentía bien. Cuando de repente dijo: bueno, mejor vamos a cambiar un poco eso. Y él se le quedó viendo a John Paul Jackson. En toda la reunión John Paul Jackson había estado así, viendo a los niños. Y Jack Deere le hizo una pregunta y le dijo: John, ¿el Señor te ha mostrado algo acerca de estos niños? A mí no me ha mostrado mucho el día de hoy, le dijo él. John Paul Jackson le dijo: sí, él me ha hablado a mí sobre esa pequeña niña pequeña, sobre ese otro niño y sobre también una de las profesoras. Y todos se quedaron así. Y John Paul Jackson se le quedó viendo a la niña de 12 años y le dijo: pequeñita, ¿cuál es tu nombre? Y ella dijo: Julie. Y John Paul Jackson le dijo: Julie, mientras el pastor Jack estaba hablando, tuve una visión de ti. Era martes en la noche. Estabas en tu cuarto llorando. Estabas llorando mucho y habías cerrado la puerta. Mirabas hacia el cielo y decías: Dios, ¿de verdad me amas? Necesito saber que de verdad me amas. Dios no te dijo nada en esa noche, pero me envió a mí el día de hoy y me
ha dicho que te diga que sí te ama. Dios de verdad te ama, Julie. Y también me dijo que el problema que está pasando en tu casa no es tu culpa. Él no me dijo cuál es el problema, pero quiere que te diga que tú no eres la causa de ese problema. Y entonces, John Paul siguió hablándole ahora al niño de 12 años y también al maestro de escuela bíblica. Después de que terminó, dice Jack Deere, llamé a estas tres personas y les pregunté sobre lo que John Paul le había dicho. Entrevisté a la pequeña Julie y le dije, Julie, ¿es cierto que la noche del jueves pasado estabas en tu cuarto llorando y querías saber si Dios de verdad te amaba? Julie dijo, sí. Jack Deere preguntó, ¿están tus padres peleando mucho últimamente? Sí. ¿Están hablando sobre divorciarse? Sí. ¿Y tú pensabas que eras la culpable de eso? Y Julie le dijo, radiante, con una gran sonrisa, ya no más. Ya no más. Y Jack Deere reflexiona sobre eso. Y dice esto, lo que está en su pantalla. Salí de la iglesia esa noche pensando en una niña de 12 años que no podía separar sus pecados de los pecados de sus padres. Mi padre se divorció, entre comillas, de mi madre cuando se suicidó cuando yo tenía 12 años. Sé lo que es crecer enojado y sin esperanza, sintiéndose un error. Luego pensé entonces en una niña de 12 años en Anaheim, que tal vez, solo tal vez, no estaría sentada en el consultorio de un psiquiatra cuando tuviera 30 años, tratando de deshacerse de la culpa inmerecida que había cargado durante los últimos 20 años, y pensé en otros 200 niños que vieron que el Dios del que hablan en la iglesia es real y sabe todo sobre sus vidas y los ama aún así. Y ella nunca le habría contado a nadie acerca de los problemas que había en su hogar. Yo nunca le dije una palabra a nadie acerca de la enfermedad que había en mi hogar cuando era niño. No, los hogares de enfermos guardan sus secretos. La única manera que había para que ella pudiera haber recibido alguna ayuda era a través de una palabra profética. Esa es una de las razones quizás por las que el apóstol Pablo nos dijo que buscáramos el don de profecía más que cualquier otro don espiritual. Tal vez ningún otro don espiritual trae esperanza y el amor de Dios a la vida de una persona como el don de profecía. Se ponen a pensar, es absolutamente cierto. Jack Deere, equipado con todo su conocimiento teológico, no podía saber lo que estaba pasando con esa niña. No podía saber lo que había pasado en el martes. No podía saber que ella, y eso frecuentemente pasa con los niños, frecuentemente se culpan cuando hay un matrimonio que se separa. Hay niños que dicen, yo soy el culpable. Y no eres el culpable. Pero la niña no le iba a decir a nadie. Y John Paul Jackson tiene una visión con ella y le dice, Dios me dice que te diga que Él te ama. No ama a los demás niños solamente, te ama a ti también. Y tú no eres la culpable. Y, queridos hermanos, esa es una de las razones por las cuales el don de profecía es muy importante en la Biblia. Y el don de profecía, yo no sabía esto, pero ha estado presente durante la inmensa mayoría de todas las épocas desde que el cuerpo del Mesías nació. Claro, después del siglo IV, con la consolidación del catolicismo y su venta con Roma, hasta la Reforma o un poquito antes, estos dones eran muy esporádicos. La cristiandad estaba como en el tiempo de los jueces, profunda oscuridad espiritual. Y habían pequeñitas luminarias, pequeñitas, que salían de allá una vez a las 500. Tomás Aquino, Francisco de Asís, Buenaventura, son unas pequeñas. Claro, sería el colmo si Dios hubiera abandonado, se imaginan, por 1000 años a todo el mundo, solo porque Roma había establecido una tiranía. Dios en su misericordia aún hacía milagros, aún hablaba a ciertas personas, así como el libro de los jueces. ¿Han leído el libro de los jueces? Es un desorden horrible, ¿verdad? Micaía tiene una imagen y llega un levita y dice, ¡ay, hoy vino un levita! Ahora me va a bendecir Dios porque el levita va a ser mi sacerdote con la imagen. ¿Se puede?
Ahora, aún en la oscuridad densa que había, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, donde la palabra del Eterno escaseaba, Hashem seguía trabajando entre su pueblo, sí, a pesar de todo. Entonces, puede ser que Hashem haya hecho milagros a algunos católicos de la Edad Media. Absolutamente sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo iba a abandonar Dios a todo el mundo 1000 años? ¿Se puede imaginar? Ahora, ¿significa esos milagros y esas sanidades que Él hizo, que Él estaba validando o autorizando la enseñanza del papismo? Obviamente no. Era por su misericordia, ¿verdad? No es que Él estaba validando eso. Ahora, algo pasó con un hombre llamado Juan Calvino. Calvino, cuando él estaba en Ginebra, haciendo la reforma o consolidando la reforma protestante, él tenía un adversario que le decía, nosotros podemos saber que la verdadera religión es la Iglesia Católica. Y Calvino le decía, ¿por qué? Porque mira, si tú ves para atrás, todos los grandes hombres de Dios de los últimos 1000 años, ¿qué fueron? Y Calvino tenía que decir, bueno, eran católicos. Bueno, y hay milagros que se hicieron, hay milagros en la vida de este santo, hay milagros en la vida de milagro. Y en cambio ustedes, le decía los papistas a Calvino, y en cambio ustedes, ¿qué milagros tienen que atestiguan que su movimiento es verdadero? ¿Cuáles son los milagros? Ahora, ¿qué es lo que tuvo que haber dicho Calvino? Calvino tuvo que haber dicho algo bien sencillo. Bueno, es cierto que quizás Dios pudo haber hecho algún milagro cuando Tomás Aquino oró por alguien, pero eso es por su gran misericordia. No necesariamente es porque él estaba validando la adoración a María, transubstanciación, imágenes, reliquias, indulgencia. Él es muy misericordioso. ¿Han visto cómo Sansón acababa de salir ¿han visto Jueces 16? Dice que Sansón acababa de salir de donde una prostituta. Y saliendo de donde la prostituta, después, a las horas, el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Significa que Hashem hizo eso porque él quería validar que ir donde las prostitutas está bien? No, ¿verdad? ¿O lo hizo por su gran qué? Misericordia. Entonces, para mí no es para nada un problema. Si un católico me viene y me dice, en el siglo XI hubo un santo que oró por alguien y se sanó. ¿Saben qué digo yo? Gloria a Dios, digo yo. ¿Significa que eso significaba que él estaba validando a la iglesia católica? No. Hoy hay miles de milagros en la iglesia evangélica. Y hay miles de milagros en otros lugares donde el Eterno tiene misericordia. La verdadera fuente de la verdadera doctrina no son milagros, sino es la Biblia. Si algo va en contra de la Biblia es falso. Y sé que el papismo es falso porque contradice una y otra vez a la Biblia. Pero Juan Calvino no hizo esto. Él postuló la doctrina del cesacionismo. Calvino es el padre del cesacionismo. De hecho, él dijo claramente, ¿saben lo que dijo él? Todos los milagros cesaron con los apóstoles. Entonces sus enemigos del catolicismo le decían, ajá, ¿y cómo explicas todos los milagros que la iglesia ha tenido desde el siglo IV hasta la fecha? Y Calvino dijo esto, todos o son leyendas o son hechos por el diablo. Todos, sin excepción. Ahora, ¿pueden haber milagros demoníacos en Roma? Absolutamente sí. ¿Saben quién cree eso? El Papa. ¿Saben quién cree que en Roma han habido miles de apariciones de María que son demoníacas? El Vaticano. ¿Saben cuántas? Esto no lo saben la mayoría de no católicos, ni católicos. ¿Saben cuántas apariciones marianas, en teoría donde María se ha aparecido, han habido registradas o aseveradas? Más de 800. ¿Cuántas son las que Roma acepta como oficiales? 8. Ahora, ustedes se preguntarán, espérenme. ¿Cómo es que Roma sabe de 800 apariciones de María y solo ha aprobado 8? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque han investigado las otras.
y muchas de ellas tenían contenido altamente demoníaco. Por ejemplo, en una de las apariciones de María, María, en teoría, claro que no es María, ¿verdad? Recuerden que la Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Y Gálatas capítulo 1 dice, si aún nosotros o un ángel del cielo viniera y les predicara un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. Si mañana yo tengo una visión con María, con un ángel, con un arcángel y me dice, la voluntad de Dios es que te haga pudista. Aquí te traigo este gordo para que lo pongas así en el cuarto. Bueno, lo que yo sé es que ese, por muy bonito que parezca, no es un ángel de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿saben que hay varias apariciones de María donde María recomendaba libros a la persona que la veía? ¿Saben qué libros eran? Eran libros de ocultismo, eran libros de hechizo, de magia. Y entonces el Vaticano rechazó todas esas. Ahora, incluso en las 8 apariciones, Fátima, por ejemplo, tiene todo el toque de una aparición demoníaca. María en la Biblia jamás, la María de la Biblia, la verdadera, la María judía, siempre estaba dándole gloria a Dios. Nunca María dijo, oren el rosario. Jamás en toda la Biblia. ¿Saben qué dice la supuesta María de estas apariciones? Siempre desvía la atención de Dios y del Mesías hacia ella. Hay una aparición, no recuerdo si es la de Fátima, donde en teoría la María que aparece dice, el brazo de mi hijo es demasiado fuerte y los quiere aplastar y tengo que rogar yo para que él no lo haga. Órenme a mí para eso. ¿Les suena a la María bíblica eso? Para nada, ¿verdad? ¿Podría María parecerse el día de mañana a alguien? Yo no sé, yo creo que no, pero bueno, quizás sí, así como Samuel se le apareció a Saúl. Ahora, si hubiera una genuina visión de María, adivinen lo que le diría. Lo que María les dijera a los católicos sería, ¿qué están haciendo? ¿Cuándo les dije que oraran el rosario? ¿Cuándo han leído en los evangelios que me oren a mí? Oren a Dios. Yo soy una mujer judía que tuvo el privilegio de ser la madre del Mesías y me duele mucho la idolatría que están haciendo. Eso sería lo que María les dijera. ¿Sí o no? Eso sería lo que les diría. Ahora, pero Calvino erró. Es cierto, algunos milagros pueden ser demoníacos, algunos son legendarios, pero él no tenía que negar todos los milagros. No hay necesidad de eso. Puedes decir, bueno, Dios lo hizo por su misericordia. Si el día de hoy un católico está sufriendo, se va a esa iglesia, se arrodilla y de todo corazón le clama al cielo y el Eterno lo sana, yo podría decir, bueno, hay 2 opciones, o es un milagro demoníaco o quizás no. Quizás Dios en su gran misericordia vio a través de él y quiso darle una bondad a uno de sus criaturas a pesar de toda la ignorancia de él. ¿Se opondrían ustedes a eso? Yo no. ¿Se oponen a que Dios sane a una persona enferma? Yo no. Si yo fuera doctor, yo quisiera que si llegaran católicos, budistas, hindús, ateos, se sanen, ¿sí o no? ¿Qué nos hace creer que el médico de médicos no es igual? Él puede dispensar sanidades a hindús, budistas, ateos, todo tipo. ¿Significa que él valida su sistema de pensamiento por ese milagro? No. Entonces creo que está claro. Ahora Calvino cometió ese gran error. Es un gran error. Y ahora les quiero comentar rápidamente, quiero revisar un poco de los dones de profecía en la historia del cuerpo del Mesías. Rápido. Un gran número de los padres de la iglesia, del siglo II, del siglo III y del siglo IV, dicen claramente que para sus días, que ya los apóstoles estaban muertos, todos, aún en sus días, habían personas en las congregaciones que tenían dones milagrosos, dones de sanidades, dones de portento y don de profecía. Justino Mártir dice claramente en diálogo con Trifo en el capítulo 39, los dones proféticos aún están con nosotros hasta el día de hoy. Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Basileo, uno de los padres capadocios también dice eso, Cirilo de Jerusalén dice lo mismo. Ahora, quiero darles solo una cita. Yo, de hecho,
Sam Storms ha hecho un trabajo excelente en este libro con todas las citas de los padres de la iglesia donde hablan de los dones del Espíritu. Muy bueno. Y yo podría pasar aquí horas hablando de eso, pero solo quiero darles una. Y Ireneo. Ireneo de León. Bien, en el territorio de Francia. Eso es lo que dice Ireneo en contra de las herejías 2:32-4. Ireneo dice, por eso, también los que son verdaderamente sus discípulos, recibiendo la gracia de él, hacen milagros en su nombre, según el don que cada uno ha recibido de él. Porque algunos ciertamente y verdaderamente expulsan demonios, de modo que los que han sido así limpiados de espíritus malignos, con frecuencia creen en Cristo y se unen a la iglesia. Otros, vean lo que he subrayado ahí, otros tienen conocimiento previo de lo que ha de venir, ven visiones y pronuncian expresiones proféticas. Otros todavía curan los enfermos imponiéndoles las manos y quedan sanos. Entonces, Ireneo escribió en el siglo II, más o menos 150 años después de Yeshua y de los apóstoles, y aún en la congregación habían personas que tenían dones proféticos. Y también lo vemos en el siglo III, en el siglo IV. Cuando el siglo IV llegó, con el concilio de Constantinopla y el emperador Teodosio tomando ya Roma imperial toma el cristianismo, empieza paulatinamente la corrupción de la iglesia. Cosas que Agustín y los padres de la iglesia jamás habían soñado. Recuerden, para el siglo IV, ¿cuántos padres de la iglesia en su iglesia tienen imágenes? 0, ni uno. Las imágenes vienen hasta el siglo VIII. O sea que nadie tiene imágenes. Nadie tiene oraciones a María. Nadie cree que María ha subido al cielo. Nadie cree que María fue concebida, la Inmaculada Concepción. Eso viene miles de años después. Nadie cree eso. Ahora, en el siglo V empiezan los problemas. En el concilio de Éfeso, en el año 432, María es declarada Theotokos, Madre de Dios. Y empiezan los problemas. Entonces, vemos rápidamente que en el siglo, los milagros venían así de los apóstoles. Mueren los apóstoles y hay un descenso, pero todavía se mantienen un poquito. Cuando llega el siglo IV, vemos como que supongan que esto fuera un grifo. Con los apóstoles, el grifo milagroso era una fuente, ¿verdad? Con los primeros padres de la iglesia, antes de Nicea, antes de Constantinopla, el grifo se cierra un poquito, pero todavía cae agua. Del siglo IV para acá, el grifo se cierra y lo único que caen son unas gotas. Así como está el grifo en mi casa ahorita, que tengo que arreglarlo y yo no puedo, así que hay que llamar al fontanero. Solo cae una gotita. ¡Lup! ¡Lup! Allá, ¿de cuándo en vez? Ahora, yo sabía de algo que lo puedo decir, pero descubrí esto fue esta semana, estudiando este tema. Yo no sabía de cómo el don de profecía había jugado un rol tan grande en la Reforma. Yo no sabía esto. Hasta el día de ayer, bueno, no el día de ayer. Hasta el Shabbat pasado, yo solo sabía de dos cosas. Los valdenses, que eran un grupo pre-reforma, fueron brutalmente asesinados por Roma, porque en el siglo XII ellos empezaron a decirle al pueblo que leyeran la Biblia, y Roma no quería que nadie leyera la Biblia. Estaba secuestrada en los conventos, y murieron por eso. Ahora, Pedro, el líder de los valdenses, tenía dones de profecía. Eso lo sabía. Y sabía sobre la famosa profecía de Juan Hus. ¿No la han oído? Es una de las profecías más impresionantes de la historia de la humanidad. Juan Hus era un gran hombre de Dios, se los presento, por si nunca lo han conocido. Juan Hus, el ganso. ¿Quién era Juan Hus? Juan Hus, en el siglo XV, fue un cura, fue un monje, que leyendo la Biblia, él empezó a leer la Biblia, era un gran hombre. Y él tenía una tesis, bueno, varias,
¿Saben cuál era su creencia? Después de leer la Biblia, él comparó la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de los apóstoles, con la enseñanza de Roma, la enseñanza del Papa. Él llegó a la siguiente conclusión. El Papa no es la cabeza de la iglesia. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Número 2, está bien respetar y tener una gran honra por María, la Madre del Salvador. Pero nosotros nos hemos volado la barda. Nosotros hemos pasado la línea y somos culpables de idolatría. Número 3, decía él, hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia invisible son todos los verdaderos creyentes y ellos pueden estar o no pueden estar en la iglesia visible y viceversa. Y finalmente, Juan Hus fue el primero en hablar en contra de las indulgencias. Él dijo, es una barbaridad decirle a las personas, den dinero para que las almas del purgatorio salgan. Ahora, Juan Hus, el Papa oye de él y lo convocaron y lo empezaron a perseguir. Recuerden, este es un monje católico. En este momento todavía Martín Lutero no ha nacido. Esto es 100 años antes de Martín Lutero. Y Juan Hus empieza a decir, hay que reformar a la iglesia. Nos hemos desviado. Con el paso de los años hemos venido añadiendo cosas, de manera que los apóstoles, si estuvieran vivos hoy, no nos reconocerían. Hay que reformar esto. Y el pobre Juan Hus pensaba que el Papa le iba a decir, sí, tenés razón, Juan, de verdad que hay que cambiar. Roma es irreformable, a menos de que haya un milagro de Dios. Pero fuera de un milagro extraordinario de los últimos tiempos, el papismo es irreformable. Y Juan Hus lo iba a conocer rápidamente. Roma lo convocó a un concilio, el infame concilio de Constanza. Un rey le prometió un salvoconducto y le dijo, anda al concilio de Constanza, no te va a pasar nada, te lo prometo. Juan Hus cometió el error de ir y pensaba que él iba a defenderse. Y cuando llegó, solo le dijeron, bueno, Juan Hus, estamos aquí, ¿se retracta de todo lo que dice o va a morir en la hoguera? Y él dijo algo similar a lo de Lutero, yo con gusto me retracto si me convencen que estoy en un error. ¿Saben lo que hicieron? Lo agarraron, lo pusieron y le prendieron fuego, lo mataron en la hoguera. Y les presento a los que no lo conocían, Juan Hus, el gran hombre. Él es, de hecho siempre lo he considerado así, él es el verdadero padre de la Reforma, no Martín Lutero. Él es el padre de la Reforma. Y Juan Hus y sus palabras proféticas han sido registradas por varias personas en la historia del movimiento. Yo no sabía esto. Hay una que yo sí sabía. Algunos dudan la más famosa de ellas. Ustedes van a oír esto mucho, más o menos esto. Cuando Juan Hus estaba muriendo, ¿se imaginan él? Le han puesto toda la madera ahí, le prenden fuego y él está por morir. El nombre Hus en bohemio, ese apellido de él, Hus en bohemio quiere decir ganso. Entonces, Juan Hus, a punto de morir, dijo lo siguiente, lo que ven ahí. Hoy, ¿cuándo pasó eso? 1415 fue el concilio de Constanza. Hoy están quemando a un ganso, pero dentro de 100 años surgirá un cisne que no podrán quemar. ¿Cuántos son 100 años desde 1415? 1515. ¿Qué pasó en 1515? Martín Lutero en 1515 leyó Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, y se convenció de que todo el sistema romano se había alejado de él. 2 años después, en 1517, él clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, como se dice en alemán, es de la pronunciación de Wittenberg. Y bueno, la historia ya la conocemos. Ahora, hay algunos que dudan de esta profecía. Yo no sabía eso. Pero hay algunos que dicen, bueno, quizás es legendaria, no tenemos el biógrafo original de Juan Hus, no la relató, quizás no es cierta,
quizás es propaganda de los reformadores para decir que Lutero había sido prefigurado. Y esto lo dicen evangélicos por igual, historiadores evangélicos dicen, no, quizás esa profecía de Juan Hus no tiene mucho respaldo. Yo no sabía que algunos dudaban de eso. Ahora, hay otras palabras que Juan Hus dijo que sí tienen mucho respaldo. Les voy a poner algunas. Miren lo siguiente. Estas son palabras de Juan Hus que sí casi nadie duda. Nadie duda de estas palabras. Cuando lo expulsaron de Praga y lo obligaron a vagar por los campos de Bohemia, donde una inmensa multitud seguía sus pasos, dice esto, estaba pendiente de sus palabras, Juan Hus gritó. Estas son palabras de Juan Hus que casi nadie duda. Miren eso. Los malvados, el Papa y sus obispos, los malvados han comenzado por preparar una trampa traicionera para un ganso. Noten que aquí tenemos corroboración de que Juan Hus se refería a sí mismo como ¿qué? Ganso. Recuerden, el apellido Hus significa ganso en el idioma de él. Pero si incluso el ganso, que es solo un pájaro doméstico, un animal pacífico, uno cuyo vuelo no es muy largo en el aire, lograra romper sus redes, otros pájaros que se elevan más audazmente hacia el cielo las romperán aún con mayor fuerza. En lugar de un ganso débil, la verdad enviará águilas y buitres de vista aguda. Yo no sé ustedes, pero eso para mí suena como una profecía bastante poderosa. Él dice, yo soy un viejo ganso y ahorita me están persiguiendo. Pero si a mí me persiguen, un día la verdad va a enviar pájaros, y noten que no solamente anuncia un pájaro, sino águilas y buitres. Y en la Reforma vinieron águilas y buitres. De hecho, Martín Lutero tenía Martín Lutero tenía de águila y de buitre, las dos cosas tenía. Bien, vean esta otra. Esto es increíble. Una noche, yo no sabía esto. Juan Hus un día tuvo un sueño. Este es el sueño de Juan Hus. ¿Están listos? Una noche, el santo mártir vio en su imaginación desde lo más profundo de su calabozo imágenes de Cristo que había pintado en las paredes de su oratorio, forradas por el Papa y sus obispos. Ahora, recuerden esto, antes de que sean bien duros con él y digan, ay, pero está hablando de imágenes. Este es un monje del siglo XIV. No tenía el contexto hebreo, no tenía el contexto judío. Es decir, respeten la poquita luz que él tuvo, ¿verdad? Entonces, él en su sueño estaba pintando imágenes de Cristo. Pero miren lo que dice. Pero las imágenes eran borradas por el Papa y por sus obispos. Esta visión lo afligió. Pero al día siguiente vio a muchos pintores ocupados en restaurar estas figuras en mayor número. Y con colores, ¿qué? Más brillantes. Tan pronto como la tarea estuvo terminada, los pintores que estaban rodeados por una inmensa multitud exclamaron, que vengan ahora los papas y los obispos, nunca más la borrarán. Mucha gente se alegró en Bethlehem Chapel, y yo con ellos, dijo Juan Hus. Y así terminó el sueño, mire. Él le comentó a su amigo, ocúpate de tu defensa más que de tus sueños, le dijo su fiel amigo, el caballero de Schlum. Este era un amigo de Juan Hus. Juan Hus se levanta y le cuenta, he tenido este sueño. El amigo le dijo, papá, te van a acusar en el concilio de Constanza, mejor ocúpate de ver qué vas a decir en lugar de andar viendo qué soñás. Mira lo que le respondió Juan Hus, yo no soy un soñador, pero mantengo esto con certeza. Aquí viene la palabra de Juan Hus. La imagen de Cristo nunca será borrada. Han querido destruirla, pero será pintada, oigan esta profecía, será pintada de nuevo en todos los corazones. Ya no está hablando de imágenes literales, sino el verdadero concepto de imagen de Yeshua. Será pintada de nuevo en todos los corazones por predicadores mucho mejores que yo. La nación que ama a Cristo se regocijará por esto. Y yo lloré al leer esta parte. Y yo, despertándome de entre los muertos y levantándome, por así decirlo, de mi tumba, saltaré de gran alegría. Yo no sé ustedes, esto para mí suena a un sueño profético. Juan Hus recibe un sueño en la víspera de que va a morir.
Y el Eterno le da un sueño en su lenguaje, un sueño que él puede entender. ¿Y cuál es el propósito? A pesar de que vas a morir, vendrán después de ti otros predicadores que van a ser mejores que tú y van a continuar lo que empezaste. Y bueno, Martín Lutero, les quiero comentar algo. Martín Lutero, cuando empezó a estudiar Romanos, él no sabía de Juan Hus. Lo único que él sabía es que Juan Hus era un hereje condenado por un concilio y él no sabía mucho de él. Un día leyó una carta de Juan Hus y dijo: ¡Hey, qué bonito escribe este hombre! ¿Cómo es que el Papa lo mandó a quemar? ¿Y saben qué dijo Lutero? Bueno, quizás esto lo escribió Juan Hus antes de ser hereje. Él pensaba eso, pues no sabía mucho de Juan Hus. Ahora, un día, él supo de Juan Hus. Pero ¿saben qué es lo curioso? Martín Lutero empezó a llegar a la misma conclusión de Juan Hus con respecto a la salvación, con respecto a las indulgencias, con respecto a la idolatría a María, sin haber leído a Juan Hus. Miren lo que dice él. Lutero dice: hasta ahora he enseñado y mantenido todas las opiniones de Hus sin saberlo. Con la misma inconsciencia las ha enseñado Staupitz. Todos éramos husitas sin saberlo. No sé qué pensar de mi asombro. O sea, Martín Lutero, el Eterno le empezó a tratar en su vida y él no sabía de Juan Hus. Cuando después lo redescubre, dice: ¡guau! Este hombre 100 años antes estaba diciendo lo mismo que yo, denunciando la idolatría de Roma, denunciando la tiranía del Papa, denunciando todo esto. Y él no sabía. Miren lo que dice ahora. Estas son palabras de Martín Lutero. Cuando ya supo de Juan Hus, esto ya lo dice después de la Reforma. Y es un elogio que él hace a Juan Hus, que yo estoy totalmente con él. Miren lo que dice Martín Lutero de Juan Hus. Observen con qué firmeza se aferró Hus en sus escritos y palabras a la doctrina de Cristo. Con qué valor luchó contra las agonías de la muerte. Con qué paciencia y humildad sufrió toda indignidad. Y con qué grandeza de alma afrontó al fin una muerte cruel en defensa de la verdad, haciendo todas estas cosas solo ante una imponente asamblea de los grandes de la tierra, como un cordero en medio de leones y lobos. Si a un hombre así se le considera hereje, a ninguna persona bajo el sol se le puede considerar un verdadero cristiano, porque ¿qué frutos entonces reconoceremos de la verdad si no se manifiestan aquellos con los que Juan Hus estaba tan ricamente adornado? Juan Hus era el ganso adornado de frutos. Es más, yo no sé ustedes, esto es otra cosa que yo no lo sabía. Más adelante, ya cuando ya había pasado toda la Reforma, Martín Lutero siguió leyendo de Juan Hus y se encontró la profecía del cisne. Yo no sabía esto. Ahora, la profecía que él se encontró dice un poquito distinto de la que tenemos hoy. Ahora, eso pareciera explicar lo que pasó. Yo tengo una teoría de lo que pasó. Juan Hus, en efecto, dijo la profecía. Pero como hay varias cosas que él dijo de yo soy el ganso y vendrán águilas, la gente empezó a parafrasear, ¿verdad? Empezó a haber pequeñas versiones diferentes, ¿verdad? Ahora, el hecho que hayan varias versiones diferentes significan que había una que era original. ¿Saben qué dijo Martín Lutero de esa profecía? Él llegó cuando la descubrió y ve, ahora queman a un ganso, pero en 100 años, y él dice, espérate, 100 años. ¿Cuándo fue el Concilio de Constanza? 1415. ¿Cuándo redescubrí yo el mensaje de la salvación por fe? 1515. Yo vine exactamente 100 años después. ¿Saben qué llegó a estar Lutero completamente convencido? Él llegó a decir esto: yo soy el hombre del cual habló Juan Hus. Miren sus palabras, él no tiene duda alguna. Esto es lo que dice él en 1531. Ya estamos hablando bastantes años después de Wittenberg y todo. ¿Cuáles son sus palabras? San Juan Hus profetizó que sobre mí, cuando escribió desde su prisión en Bohemia, ahora asarán un ganso
pero dentro de 100 años oirán cantar a un cisne y a él tendrán que soportarlo. Noten que no es igual, ¿verdad?, a la que normalmente sabemos. La otra versión dice, pero en 100 años se levantará un cisne que no podrán quemar. La que Lutero tenía en sus días, y esto da peso, porque no es una profecía que se creó 400 años después de Juan Hus. Lutero la tiene. Y él tenía apenas 1 o 2 generaciones antes. Él podía chequear la veracidad de esas palabras. Y lo tenía. ¿Cómo decía la versión que le tenía Lutero? Ahora asan un ganso, pero dentro de 100 años oirán cantar un cisne y a él tendrán que soportarlo. Entonces, no sé ustedes, pero a mí esto me emocionó. Es decir, el Eterno estaba a punto de gestar el golpe definitivo a romper la tiranía de Roma. Iba a levantar un hombre. Primero levantó a Juan Hus, un hombre que era manso, era un hombre dulce, era un hombre de gracia, era un hombre tranquilo, literalmente como era su nombre, un ganso, tranquilo. Bueno, y Hashem le mandó un profeta al Papa. ¿Qué era lo que le decía? Tienes que arrepentirte y volver a la Biblia, no a ese sistema corrupto y idolátrico que tienes. No hizo caso. Bien, 100 años después no viene un tipo que es calmado. 100 años después viene un loco, porque Lutero sí tenía algo en que ese señor tenía la bilis, pero bien alterada. Y Lutero tenía todos los errores. De hecho, yo busqué la imagen menos, donde Lutero se ve menos malo, pero es bien difícil, porque casi no hay. En toda Martín Lutero sale así. Y así era. Tenía un carácter del infierno Martín Lutero. Martín Lutero estaba lleno de defectos, pero habían ciertas virtudes que Hashem escogió. Hay una virtud en Lutero que poca gente la ha tenido así: valentía, coraje moral. Cuando Lutero decía lo correcto que hay que hacer es esto, se podía alinear el infierno entero en contra de él. ¿Se acuerdan cuando va a la dieta de Worms y le dicen no vayas, no vayas? ¿Se acuerdan lo que le dice? Te va a pasar lo mismo que le hicieron a Juan Hus. A Juan Hus le dijeron no, vas a estar bien, no vayas. ¿Y cuáles fueron las palabras de Lutero? Aunque vengan contra mí tantos demonios hayan como tejas en los tejados, voy a ir a la dieta de Worms. Y muchas veces Hashem levanta a un hombre dulce, suave, de palabras de gracia. Pero si no, la gente ignora esas palabras, algunas veces levanta un Yehu, uno que es loco. ¿Se acuerdan cómo decían de Yehu? Este tipo conduce como enfermo, como meshugá, como loco, dice. ¿Y quién es el que viene en ese carro? De seguro es Yehu, porque conduce impulsivamente. ¿Se acuerdan? Y Lutero era así. Lutero es el tipo, le reventaba la úlcera así rapidito. Él lo mandaba al infierno rápido. Él no era como Juan Hus. Y quizás Roma y quizás Europa necesitaba un hombre como él. ¿Cómo lo sabemos? Porque primero vino Juan Hus y lo quemaron. Entonces dijo Hashem, bueno, ¿no quieren un ganso? Pues les voy a mandar un buitre. Este va a venir y los va a picotear. Y vaya que los picoteó. Lutero fue el que le dio el tiro a Roma. Y fue prefigurado. Esto yo no lo sabía. Me pongo a pensar todo lo que Hashem le dio a Juan Hus días antes de morir. Número 1, cuando está huyendo, le dice a los que lo oyen, hey, hoy están hablando contra un ganso. Un día vendrán, la verdad mandará, ¿qué dijo él? Águilas, buitres. Horas antes de morir, Hashem le da un sueño. Y el significado que él interpreta es, después de mí vendrán predicadores mejores que yo. Y me llama la atención, no solamente es uno, en ambas visiones son varios, no solo Lutero, todo lo que vino después. Y finalmente, en las últimas horas de su vida, él, quemándose, ¿se pueden imaginar? Sufriendo la muerte, una de las muertes más viles.
le dice al Concilio de Constanza, todos esos lobos mandados por el Papa, le dice, hoy queman un ganso, pero en 100 años se levantará un cisne que tendrán que soportar. Y en efecto, ¿cuánto pasa? 100 años y Lutero se levanta. Ahora, yo no sé usted, para mí esa es una de las profecías más extraordinarias de toda la historia. Le pegó al centavo. Hay gente que dice, bueno, pero Martín Lutero se levantó en 1517 y Juan Hus 1415. En realidad no son 100 años, son 102 años. Y yo digo, come on. O sea, Juan Hus está redondeando, ¿verdad? Para que una profecía sea cierta, Juan Hus no tenía que decir, en 102 años, 4 meses, 50 minutos y 36 segundos. Pero obviamente no tenía que ser así de exacto, con solo que diga 100 años. Eso es uno. Dos, Lutero se convirtió en 1515, porque 2 años antes de que él pusiera las 95 tesis, él había leído Romanos 1 en 1515, y eso sí es al centavo, 100 años antes. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que Juan Hus pudo haber dicho eso así de la nada? Que suerte, yo no creo. ¿Ustedes tienen fe para creer eso? Yo no. Para mí me parece una profecía que prefiguraba a la Reforma. Ahora, yo no sabía que él no había sido el único. Federico el Sabio tuvo un sueño, esto yo no lo sabía. Es más, este sueño es tan increíble que yo me di la tarea de buscar todas las fuentes que pude encontrar sobre el sueño, para ver si no era legendario, porque cuando yo lo oí la primera vez, yo les soy sincero, yo lo oí y dije, eso suena legendario. Eso suena como que alguien lo inventó 400, 300 años después. No creo. Ahora me fui a buscarlo y casi no hay nadie que duda que este sueño fue real. Incluso está en el alemán original este sueño. Federico el Sabio se lo dijo a su hermano Juan en la mañana de la noche que despertó. Y era algo que todo el mundo sabía en el siglo XVI. Era algo bien conocido, no es algo que surgió 200, 300 años después. ¿Quieren oír el sueño? Abróchense bien los cinturones. Se aproximaba la fiesta que Roma llamaba la fiesta de todos los santos. Y Federico el Sabio, lo tienen aquí. Esta es una imagen fidedigna del Facebook de él, me la prestó. Yo la bajé hoy. Y tengo derechos de autor, copyright, porque él me extendió eso. Este es el sueño que tuvo Federico el Sabio. Se lo voy a leer. Anoche, esto es lo que le dijo a Juan, su hermano. Anoche, después de haberme acostado cansado y desanimado, me quedé dormido pronto después de decir mis oraciones. Y dormí tranquilamente durante aproximadamente 2 horas y media. Luego me desperté y todo tipo de pensamientos me ocuparon hasta la medianoche. Luego me quedé dormido nuevamente y soñé que el Todopoderoso me enviaba un monje que era un verdadero hijo del apóstol Pablo. Estaba acompañado por todos los santos en obediencia al mandato de Dios, para dar testimonio de él y asegurarme que no venía con ningún propósito fraudulento, sino que todo lo que debía hacer era conforme a la voluntad de Dios. Me pidieron permiso para escribir algo en las puertas de la capilla del Palacio de Wittenberg, lo cual concedí por medio de mi canciller. Oigan lo que ve en el sueño. Entonces el monje se retiró y comenzó a escribir. Los caracteres eran tan grandes que pude leer desde Schwitznitz, saber si se pronuncia así en alemán, lo que estaba escribiendo a unas 18 millas. La pluma que usó era tan larga que su punta llegó hasta Roma, donde atravesó las orejas de un león, que yacía ahí. Sacudió la triple corona en la cabeza del Papa. Todos los cardenales y príncipes corrieron apresuradamente y trataron de sostenerla. Y yo extendí mi brazo. En ese momento me desperté, dice Federico, con el brazo extendido, muy alarmado y, ojo, muy enojado con este monje que no podía guiar mejor su pluma. O sea, Federico se levanta y está enojado con el monje. De hecho, Federico es un católico convencido de que el Papa es el vicario de Cristo y todo, en este momento. Es más, miren lo que hace él.
Me recuperé un poco, era solo un sueño. Todavía estaba medio dormido y otra vez cerré mis ojos. El sueño volvió. Oh, esto nos habla como faraón, ¿verdad? El león, todavía perturbado por la pluma, comenzó a rugir con todas sus fuerzas, hasta que toda la ciudad de Roma y todos los estados del Sacro Imperio acudieron para saber qué sucedía. El Papa nos pidió que nos opusiéramos a este monje, y se dirigió particularmente a mí, porque el fraile vivía en mis dominios. Me desperté de nuevo. Miren lo que hace Federico. Recé el Padre Nuestro, rogué a Dios que preservara a su santidad y me quedé dormido. O sea, él interpreta que el sueño es algo que le está diciendo, le va a pasar algo mal al Papa, ora por él. Esa es la interpretación que él le da al sueño. Miren lo que pasó. Entonces volví a soñar 3 veces que todos los príncipes del imperio y nosotros con ellos nos apresurábamos a Roma. Nos esforzábamos uno tras otro por romper esta pluma, pero cuanto más nos esforzábamos, más fuerte se volvía. Crujía como si hubiera sido de hierro. Lo abandonamos como si no hubiera esperanza. Entonces pregunté al monje, ¿dónde había conseguido esa pluma? ¿Y cómo llegó a ser tan fuerte? Y el monje me respondió, esta pluma perteneció a un ganso de Bohemia hace 100 años. Yo leí eso y casi me descompongo. Miren lo que sigue después. La recibí de uno de mis antiguos maestros de escuela. Es tan fuerte que nadie puede sacarle la médula y yo mismo estoy sorprendido por ella. De repente oí un grito fuerte. De la larga pluma del monje habían salido una multitud de otras plumas. Me desperté por tercera vez y era de día. Esto está perfectamente en consonancia con Juan Hus. La pluma del ganso se hace ¿qué? Muchas plumas. Ahora, ¿se recuerdan que yo les dije qué fecha fue esto? Fue la fiesta, el sueño ocurrió en la noche de víspera de la fiesta de Todos los Santos. En el calendario romano de Europa y de Alemania, la víspera de la fiesta de Todos los Santos es la noche del 30 de octubre de 1517. Federico el Sabio tuvo este sueño la noche previa a que Martín Lutero escribiera las 95 tesis. O sea, no solamente el sueño es asombroso. Federico el Sabio lo soñó la noche previa. Fue la noche del 30 de octubre. Federico se levanta la mañana del 31 de octubre y le dice a su hermano, soñé un sueño raro. Había un monje que venía con una pluma, la pluma hería un león. ¿Cómo se llamaba el papa que gobernaba el Vaticano? León X. Y esa misma fecha, 31 de octubre, la pluma del ganso se volvió muchas. Aquí tenemos algunas de las plumas. Lutero, Zwinglio, Fausto Socino. Iba a poner a Calvino, pero decidí mejor poner a alguien mejor, Miguel Serveto. Él es uno de los mártires unitarios. Fausto Socino. Los últimos dos, ¿saben quiénes son? Al nomás encendió la Reforma en el siglo XVI. Poquito tiempo, menos de 30 años, la gente empezó a tener la Biblia. Martín Lutero pone la Biblia en manos de la gente. Y hay bastantes creyentes en España y en Polonia que empiezan a decir algo bien sencillo. Hey, hoy que leemos la Biblia nos damos cuenta de algo, la Trinidad es falsa. Fue lo primero que... Esto no es lo que nos han dicho, es falso. La Trinidad es un invento de Roma del siglo IV, 400 años después. Y uno de ellos es el último caballero que ven ahí, Miguel Serveto. Si alguien tiene un hijo, puede considerar ese nombre, muy bonito. Mijael Cerverus, Miguel Serveto. Pero Miguel Serveto Hernández, no sé qué tan sonaba eso. Se emociona la hermana. Miguel Serveto Mengíbar o Bonía o Miguel Serveto Gutiérrez. Bueno, eso sonara bien. Miguel Serveto era un gran científico. Yo no sé si ustedes saben eso. Miguel Serveto, aparte de teólogo, él fue el primer científico que descubrió
la circulación de la sangre en los pulmones. Esto fue luego otro doctor, creo que inglés, se lo adjudicó, pero el primero que escribió de esto fue Miguel Serveto. Miguel Serveto hizo un libro que se llamaba De Trinitatis Erroribus, de los errores de la Trinidad. ¿Saben qué pasó? Lo persiguieron. Él huyó del Papa y se refugió en Ginebra, donde estaba Calvino. Según él, Calvino, el reformador, iba a ser, él iba a entender. ¿Saben lo que hizo Calvino? Calvino lo mandó a la hoguera. Miguel Serveto fue brutalmente asesinado, lo quemaron vivo, no el Papa, sino el reformador Juan Calvino. Un pecado que hasta el día de hoy está sobre su cabeza. Miguel Serveto es el gran mártir unitario. No en todo estaba, yo he leído el folleto de Trinitatis Erroribus, no en todo estaba bien, pero para la poca luz que él tenía, el tipo escribe brillantemente. Fue un gran hombre. Y la pluma del ganso se volvió muchas. Entonces, la reforma estuvo, piénsenlo bien, saquemos el recuento de todo esto. Hashem, antes de la reforma, estuvo anunciándole al mundo lo que iba a hacer. Primero, una vez por Juan Hus, segunda vez por Juan Hus en el sueño, y tercero, la profecía de él. En 100 años, ¿qué? Se levantará un cisne que tendrán que tolerar. Luego Federico el Sabio, la noche previa a que Martín Lutero ponga las 95 tesis, le da un sueño. ¿Es extraño esto? No lo creo. Hashem suele darnos sueños o visiones en el cuerpo del Mesías, no todos los días. Como yo lo he dicho, el 99% de sus sueños vienen de las pupusas, o del pan, o de las empanadas, o de los frijoles. Yo les he contado, solo he tenido un sueño que estoy seguro que vino el Eterno, por las 5 cosas específicas que se cumplieron. Pero debería de extrañarnos que antes de que el Eterno rompiera la tiranía de Roma e hiciera un movimiento en la historia, Él lo iba a anunciar a través de sus hijos. Para nada, no me extraña en lo absoluto. Y yo estaba leyendo esto mientras desayunaba y se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas de Juan Luz. Es más, el sueño de Federico, cuando yo leí que el monje del sueño le dice, esta pluma es de un ganso de hace 100 años. Ya a mí se me salieron las lágrimas. Baruch Hashem, porque Él habla palabra profética a sus hijos y nunca nos deja sin su guianza, Baruch Hashem.